Bienvenidos Vivers, estamos de nuevo aquí con la corrección de un examen. En este caso vamos a corregir el examen de acceso a grado superior en la rama de ciencias, el de biología de mayo de 2023. Por cierto, soy Alberto, vuestro profesor de ciencias, así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Luis Vives. En este caso nos vamos a ir a la pestaña que indica recursos. Nos desplazamos hasta hacia el final, donde vamos a poder encontrar exámenes resueltos. Recordad que aquí tenéis todos los exámenes resueltos por los profesores de la academia y que podéis descargarlos y revisarlos tranquilamente en casa. Una vez vayamos hacia la prueba que vamos a corregir, que en este caso es la prueba de acceso a grado superior, nos vamos a mayo 2023 y nos introducimos en el examen que vamos a corregir en este caso, que es el de mayo de biología, ¿vale? Bien. Como es una asignatura teórica, en principio nos debemos encontrar como una estructura de examen donde tendremos que redactar mucho, pero lejos de la realidad, el perfil que está teniendo este tipo de examen últimamente, desde que hubo la modificación en el boletín, es de encontrarnos de un examen aproximadamente de 4 cuestiones, como podemos ver aquí. En este caso, en este examen, cada cuestión vale 2,5 puntos, y sí, lo que podemos fijarnos es que vamos a encontrar muchas estructuras que podemos intentar averiguar cuáles son, tenemos que describir sus funciones, también muchas tablas de rellenar o de enlazar numeritos con letras, por ejemplo en este caso. Si os fijáis, aquí marcar con una X, alguna pregunta teórica, es evidente, ya que es la asignatura de biología, pero si os fijáis hay muchas preguntas que podemos sacarla sin redactar demasiado, ¿vale? Para ello vamos a verlo más o menos en profundidad. Recordad que esto es una explicación breve del examen y que si queréis dedicarle mucho más tiempo podéis revisarlo en casa tranquilamente y escribirnos vuestras dudas. Bien, pues vamos a irnos directamente a la primera cuestión. He comentado que esta cuestión vale 2,5 puntos y tiene 1, 2, 3, 4 apartados. En este caso es una pregunta que habla sobre las moléculas, en este caso las moléculas de los seres vivos, y a partir de ahí nos va a ir haciendo preguntas. En el primer apartado, en este caso, simplemente nos pide que citemos los 6 grupos de biomoléculas e indiquemos también en qué naturaleza química tiene. Para ello tenemos que ser conscientes que existen 2 tipos de biomoléculas, inorgánicas y orgánicas, y deberemos escribir las que son. Ahí lo tenéis, inorgánicas, agua y sales minerales, y en las orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Me diréis, sí Alberto, faltan las enzimas y las vitaminas, pero eso ya se engloban dentro de las proteínas, ¿vale? Por eso son en total 6. Bien, en el siguiente apartado lo que podemos ver es una tablita. En este caso nos dice unas propiedades o características y coger esas biomoléculas que hemos mencionado anteriormente y indicarlas en esta columnita, en la que pone el grupo de biomoléculas, sea la acorde con lo que nos comentan, ¿vale? Tenemos aquí unas propiedades, pues nosotros sabemos que estas macromoléculas de 20 monómeros diferentes son las proteínas, ¿vale? Tenemos también que las funciones para dar energía y que también son del exoesqueleto son lo de los glúcidos. También podemos ver que si son funciones plásticas, de protección y demás, hace referencia a las sales minerales. Y el último caso, cuando hablamos de saponificables o insaponificables, sabemos que se refieren a los lípidos, ¿vale? Pasamos al apartado C. En este caso nos encontramos un dibujo, tenemos que indicar qué monómero es. Ahí a grandes rasgos nos piden que rellenemos esta partecita y esta partecita. Por lo tanto, el nombre del monómero podemos identificar que es nucleótido, ya que podemos encontrar por un lado la pentosa, podemos encontrar también por otro lado el grupo fosfato y podemos encontrar también la base nitrogenada que la compone, ¿vale? En este caso, pues simplemente decimos que es un nucleótido, el nombre del monómero y a qué pertenece, pues pertenece a los ácidos nucleicos, ¿vale? Pero es que en esta misma esta misma pregunta se subdivide en 2 apartados, mejor en 3, que redundan un poco a la misma pregunta que antes, pero vamos a ser un poco más específicos. El monómero que encontramos es un nucleótido, pero en este caso de ARN, porque vamos a encontrarnos en la base, en este caso la pentosa es una ribosa, ¿vale? En el apartado 2 nos dice
¿A qué biomoléculas hace su unidad? Pues a los ácidos nucleicos, ARN, insistimos, por si acaso el corrector no le parece bien que solo lo indiquemos anteriormente, no nos cuesta nada poner eso. Y aquí en el último apartado indicamos las partes, pues, como os he dicho, grupo fosfato, pentosa y la base nitrogenada, ¿vale? Apartado D, el último de esta cuestión. En este caso nos piden que relacionemos cada una de las biomoléculas que nos mencionan, en este caso del 1 al 5, con su función. Y lo tenemos que escribir en esta columnita. Pues nada, el ARN mensajero con la D, que es la que interviene en la síntesis de las proteínas. El 2C, que es el colesterol, aporta rigidez a la estructura de la bicapa lipídica. El 3E hace referencia a aminoácidos, interviene en la visión y estimula el sistema inmunitario. ¿Vale? Uy, perdón. Eso he dicho el A, no, el E forma parte de las proteínas, ya decía yo que no me cuadraba mucho. El 4A, vitaminas, en este caso sí interviene en la visión. Y el 5B, que es el glucógeno, un glúcido, reserva energética en animales. Vale, pasamos al siguiente apartado. Cambiamos de bloque, en este caso hablamos de las células. Aparece representado en este primer apartado dos orgánulos que nos viene indicado con un 1 y un 2. Como podemos ver, son el retículo endoplasmático. Pues tenemos que indicar que el 1 es el rugoso, ya que tiene esas puntitas, esos puntitos por los ribosomas adheridos, y el apartado, o sea, en el tipo 2 tendríamos que decir que es el liso, que son esos especies de sáculos, cisternas o tubitos, más bien dicho, dispuestos como si fuera una tubería, ¿vale? Y en el apartado B, aquí ya nos piden funciones de uno y de otro. En este caso tenemos que tener en cuenta que la síntesis de lípidos, la detoxificación de sustancias solubles y la regulación de los niveles intercelulares de las bombas de sodio, pues estos son en el tipo 2, ¿vale? Cuando hablamos de iniciar la glucosilación de proteínas, sintetiza proteínas y se lleva a cabo un plegamiento de proteínas, hablamos del tipo 1, en este caso el rugoso, ¿vale? Último apartado, este probablemente es escribir más bien poco, pero es una tablita que la tenemos que tener muy clara y habla sobre todo del intercambio de moléculas o de nutrición, por así decirlo, o cómo se incorporan a la célula esos nutrientes o otro tipo de estructuras, ¿vale? Nos indica las propiedades y nos indica los tipos de transporte de moléculas pequeñas que hay a través de la membrana. Entonces nosotros tenemos que saber que si está acoplada a la hidrólisis de ATP, hablamos del transporte activo. Si tiene lugar en contra del gradiente, también hablamos del transporte activo. Si requiere proteínas de transporte, hablamos de la difusión facilitada. Y en este caso, si hablamos de ejemplos de moléculas transportadas, que nos ponen unas cuantas, glucosa, iones, etc., podemos decir que se trata simplemente de la difusión simple, ¿vale? Ya pasamos a la penúltima pregunta, pero no quiere decir que sea la más corta ni la más sencilla. En este caso hablamos de Mendel, de genética en general, ¿vale? Y nos dice que, en primer apartado, definamos unos conceptos, ¿vale? Y en este caso estos conceptos hacen referencia, sobre todo, a los más típicos que podemos encontrarlos cuando hablamos de genética: fenotipo, alelo y herencia intermedia. Fenotipo, tenéis ahí la definición, tenemos que tener en cuenta la diferencia que hay entre el genotipo y el fenotipo. Fenotipo es esa estructura de letritas A, B, A, que escribimos, todas las posibilidades. En cambio el fenotipo es aquello que se muestra, ¿vale? Ahí tenéis una definición un poco más íntegra y más formal para un examen, pero para que tengáis en cuenta eso, ¿vale? Y cuando hablamos de alelo son todas las posibilidades que podemos combinar, ¿vale? Pelo marrón, pelo rubio, que serían los alelos, se incorporarían en la misma letra, pero uno tendría que ser el dominante y el otro el recesivo. A eso nos referimos, ¿vale? Y herencia intermedia es un tipo de herencia que ya sobresale de la parte de Mendel, que se incorporó más adelante a partir de sus estudios, donde mencionamos que si tenemos una flor, por ejemplo, blanca y una flor roja, el resultado, lo que obtenemos no es que salga una dominante y otra no, es decir, que salga roja o que salga blanca, sino lo que vamos a encontrar es que ambos, por así decirlo, van a ser mostrados dentro del fenotipo. Cuando encontramos ese heterocigótico, vamos a encontrarnos una flor de rosa, por ejemplo, rojo y blanco, pues es rosa, ¿vale? Bien, pasamos al apartado B. Aquí se nos plantea un problema
donde nos dice que ojos marrones es el dominante, ojos azules es el recesivo, y nos plantea una opción y nos dice: indico cuál es el genotipo de un hombre de ojos marrones que tiene un hijo de ojos azules, una mujer de ojos azules. Recordad que para que el recesivo se muestre en los ojos azules de la mujer, en este caso, tiene que ser homocigótico, como podemos ver aquí. El que puede variar puede ser el hombre, que puede ser heterocigótico con los ojos marrones o homocigótico dominante con los ojos marrones. ¿Qué pasa? Que para tener un hijo con los ojos azules, la única opción viable es que el padre sea heterocigótico, porque si es dominante recesivo, o sea, heterocigótico dominante, saldrán todos con los ojos marrones, y eso no es lo que buscamos. Aquí podemos ver, hemos hecho nuestra tablita para justificarlo, y luego aquí lo redactamos, eso que acabo de comentar. Pasamos al apartado B2, que es a partir de este problema. Dice: considerando el mismo apareamiento anterior, indique qué proporción de los dos colores de ojos cabría esperar en los descendientes. Como ya me he hecho la tablita, sabría perfectamente ese porcentaje. Aquí podemos ver que estos son marrones, 50%, porque son 2 de 4, ¿vale? Tanto azules como marrones. Bien, este último apartado está dentro de genética, en este caso es genética molecular, engloba, por así decir, cada ejercicio un bloque, y eso está muy bien porque toca todos los palos, y nos indican un esquema del dogma central de la biomolécula, ¿vale? Y nos piden, por así decirlo, que resolvamos dos pequeñas cuestiones. Y nos dice: indique el nombre de los procesos señalados con los números 1, 2 y 3, suponiendo que tienen lugar en la célula correcta. Vale. El 1, que es el primero, es el que hablamos de la replicación. Cuando a partir de una misma hebra se hable y creamos dos hebras idénticas, ¿vale? En este caso tenemos que indicar dónde ocurre, y la replicación ocurre en el núcleo de la célula, ¿vale? Pasamos al siguiente, al 2, que lo vemos aquí. El 2, en este caso, pasamos a transcribir. Es decir, el proceso de transcripción es el de pasar de ADN a ARN, ¿vale? Mensajero. Aquí vemos que tenemos solo una hebra, el ARN mensajero, recordad que es con una única hebra. Y ya por último la traducción, ya cuando cogemos ese ADN, le reconstituimos y formamos a partir de nuestra estructura, y gracias al ARN ribosómico de transferencia podemos ir haciendo la síntesis de los proteínas. En este caso la traducción es el último paso, y ¿dónde va a tener lugar? En los ribosomas, ¿vale? Que están en el citoplasma. La siguiente pregunta, en la C2, dice: cite los tipos de ARN implicados en el proceso señalado con el número 3. Estamos hablando del de traducción. En el de traducción, como os he mencionado, utilizamos el ARN mensajero, que es el que hemos sacado de la transcripción. Utilizamos el ARN de transferencia, que va a ser el que va a ser muy específico, porque va a depender de la lectura de ese triple bases nitrogenadas que encontremos. Pues ahí iremos seleccionando a partir del codón, el anticodón, ¿vale? Y luego el último, el ribosómico, que va a ser el que va a adherirse al ARN mensajero para que se pueda adherir también el ARN de transferencia y que se produzca la síntesis de proteínas. Bien, el apartado D dice: en relación con la ingeniería genética, indica en qué consiste la terapia genética. Ahí tenéis la definición, que es aquella que se utiliza para corregir o reemplazar genes defectuosos de las células humanas. Y lo que hacemos es introducir un material funcional en la célula del paciente para restaurarlo, ¿vale? Ahí tenéis una definición un poco más amplia, que sería la correcta a la hora de hacer un examen, pero podéis, como os he dicho, revisarlo tranquilamente. Y ya vamos a la última cuestión. En este caso vamos al siguiente bloque, y el siguiente bloque habla de los microorganismos. Bien, pues en el primer apartado, como es de tendencia de definir este tipo de exámenes, pues nos piden unas definiciones, que es el antibiótico, la microbiología, la simbiosis, el patógeno y el bacteriófago, ¿vale? Aquí podéis encontrar estos conceptos. Recordad que el antibiótico es aquello que ingerimos de forma artificial para cuando tenemos una enfermedad o un contagio de una bacteria, ¿vale? Y insisto otra vez que podéis verlo de una forma más redactada. La microbiología, hablamos de la rama de la biología que estudia los microorganismos, ¿vale? Y tiene diferentes ramas que podemos añadirlas, ¿vale? La simbiosis
Y esa definición habla directamente de la relación estrecha que tienen dos especies diferentes. Recordar que podemos clasificarlo por mutualismo o parasitismo en función de, o comensalismo, perdón, porque son tres, en función de quién se aproveche uno del otro, ¿vale? Ahí tenéis cada una definida, así que no estaría mal. Patógeno, organismo que hace que actúe, por así decirlo, o se incorpore dentro de nuestro organismo una enfermedad y que a su vez pues provoque que efectos negativos en plantas, animales, etc. Y lo último, bacteriófago, es un tipo de virus que tiene una estructura de cabeza, es decir, una estructura compleja y que se incorpora siempre a las bacterias que tenemos nosotros infectándolas para hacer su ciclo lítico o su ciclo lisogénico. Definirlo un poquito más, un poquito menos, pero siempre no dejando las cosas importantes de esa pregunta, ¿vale? O esa definición. En el apartado B nos dice que relacionemos ciertos organismos con las características. Otra vez esta misma tabla tenemos los números y tenemos que relacionarlos con las letras. Pues por ejemplo, vamos con las algas. Las algas son un grupo de organismos eucariotas fotosintéticos, muy bien antes, etc. Como consejo a la hora de hacer estas tablas, vamos a utilizar primero, vamos a rellenar las que sepamos y luego, si no las tenemos muy claras, las que nos van quedando, dándole un poquito una vuelta o probando, las conseguimos, ¿vale? Como son fotosintéticos, algas, porque de los demás, pues poco más. Y están los océanos, por cierto. Los virus, en este caso el B, son formas acelulares, microscópicas. Recordamos que los virus no son seres vivos como tal. Dice que están rodeados por un ácido nucleico y tienen una cubierta proteica. Muy bien. Los protozoos es otro tipo de microorganismo unicelular que tiene pared celular y presenta movilidad, ¿vale? Hemos visto todos esa imagen de un protozoo moviéndose de forma microscópica, ¿vale? Bacterias, en este caso, grupo variado de microorganismos unicelulares procariotas. Recordar que es dentro del campo de los seres vivos el que mayor porcentaje ocupa dentro de ese gramo, ¿vale? Y los hongos, por último, estos son eucariotas, heterótrofos, y unicelulares o multicelulares. Pues nada, ahí estaría esa pregunta, la veis tranquilamente y ya está. Y ya por último, para acabar el examen, un ejercicio verdadero o falso. Lamentablemente este tipo de ejercicio también parte de la suerte si no lo tenéis muy claro, pero mi consejo es que lo llevéis bien, ¿vale? Entonces vamos a indicar cuáles son las afirmaciones verdaderas. En este caso habla sobre todo de los microorganismos y los remedios, etc. En este caso la bioremediación consiste en el empleo de organismos para eliminar o neutralizar contaminantes en el suelo y en el agua, pues esa es verdadera. Los panaderos utilizan las mismas levaduras que en la elaboración del vino, efectivamente. Las toxinas son proteínas o liposacáridos que actúan como veneno, efectivamente. Y las otras son falsas, ¿vale? Pues hasta aquí hemos llegado en la resolución de este examen. Recordad que podéis descargarlo siguiendo las recomendaciones que os he dicho al principio del vídeo. Y nos vemos en próximos vídeos. Mucha suerte y ánimo con el estudio. ¡Hasta luego!